Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente hoy para hablar de un tema que está sin duda a flor de piel en todo el país, el asunto de la seguridad pública y también aquí en Jalisco por algunos eventos que se han suscitado en algunos puntos de la ciudad. Y bueno, para ello yo le agradezco mucho su presencia nuevamente aquí en el estudio de Milenio Televisión al fiscal general del Estado, al maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Muy buenas tardes. Fiscal, ¿cómo estás? Bien, gracias. De entrada, me gustaría aprovechar para hacer un repaso en materia de seguridad siempre importante en el Estado, en México, más en este contexto de mucha preocupación de la gente por lo que estamos viviendo en México a partir de la crisis en Guerrero, que se cruza con el asunto de la depuración policial. ¿Avanzamos o retrocedimos con la depuración policial? Mire, este es un tema que ya tiene algunos años, es un tema que hay que recordar que se le ha dado inclusive algunas prórrogas legales. Este asunto debió haberse subsanado en el 2012, si mal no recuerdo, y posteriormente se hace una petición por parte de los ayuntamientos, de los propios estados, y se nos traslada a finales de octubre, al 30 de octubre del 2014. Ese fue el último plazo, fue el plazo perentorio, donde nosotros como encargados de cuerpos de seguridad pública teníamos que haber presentado a todo nuestro personal a unas pruebas de control de confianza. Aquí hay que partir un poquito el tema en dos. En Jalisco ya el 98% del personal ya fue evaluado. El personal tiene derecho a una reevaluación cuando no presentan problemas delicados o sensibles. Cuando una persona dentro de su polígrafo, dentro de su entrevista, reconoce que trabaja para un grupo de crimen organizado, cuando dice que ha consumido droga, cuando dice que ha cometido delitos graves, esas gentes no tienen ningún derecho a una reevaluación. Cuando la gente sale mal en algún examen psicológico por alguna cuestión de nerviosismo, porque a veces el personal está nervioso, alguna situación, esa gente que no presenta un reconocimiento tácito y que tiene una pequeña señal que pudiera ser indicio, se le hace una reevaluación. Y en esa etapa estamos en Jalisco. No vamos a reevaluar diría yo que del 100% del universo de la gente que reprobó, estaremos reevaluando un 30%, no, un poquito más del 30%, un 40, 50%, que son gente que pueden ser rescatables. Tú fuiste un crítico de estas pruebas de control y confianza. ¿Hay que hacerles algún ajuste? Mira, lo platicamos muchas veces, inclusive en alguna ocasión con Monte Alejandro Rubido, que hoy es el comisionado nacional, platicamos que tendríamos que ser muy certeros. Hay muchos policías que a lo largo de su carrera han cometido alguna situación de error, alguna situación de omisión que no rayan en el delito. Inclusive pues han recibido alguna dádiva por dejar ir a alguna persona o por cometer alguna situación. Tendríamos que valorar si esa situación, con los exámenes de control de confianza que sale positivo, es suficiente para separarlo o iniciar una nueva etapa dentro de su carrera y decirle, oye, cada año se te va a hacer o cada cierto tiempo se te va a hacer tu examen de control de confianza. Si vuelves a salir con una situación negativa, te vas. Pero por eso hablaba de que la gente que comete un delito grave, que está vinculada con crimen organizado, esa gente tiene que salir. Y lo platicamos con el comisionado nacional, ¿no? Hoy la política, hasta donde vemos nosotros, va en el sentido de que la gente que ha tenido una buena trayectoria, pero que ha cometido un error, que no raya en el delito, esa gente se le puede ayudar. Pero la gente que ha cometido delitos graves, que está vinculada con crimen organizado, esa gente tiene que salir. Además hay policías que se ampararon.
Bueno, tienen Son derecho. policías que no tienen derecho a la segunda evaluación, pero no se les puede expulsar de la corporación porque están amparados. Se les separa del quehacer público, ¿no? Esa gente no puede seguir patrullando. Esa gente tiene que hacer un servicio intramuros, por ejemplo, que no tenga contacto con el público, que no tenga acceso a información clasificada o información sensible. Esos son los temas que tenemos que estar valorando el día de hoy, la gente que está al frente de instituciones policiales. Ha habido una pregunta que se me ha hecho mucho, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tenerlos adentro sabiendo que son gente nociva o que se salgan? Yo les digo, 1000 veces mejor dificultarles un poco el tema, porque adentro tienen conexiones, amenazan a los propios compañeros que trabajan bien, sacan información, ya afuera les va a costar un poquito más de trabajo. A lo mejor no mucho, pero sí les va a costar más trabajito, ¿no? Por ejemplificar, el caso de Hernán Guízar en Zapopan, ¿cómo consideras? ¿Debió haberse dado una oportunidad o no? Bueno, este asunto, hasta donde yo sé, yo hablé personalmente con el centro evaluador, me dijeron que tendría que hacerse una petición al encargado por parte del encargado del centro. El encargado del centro no depende de mí. No sé cuál haya sido la respuesta, ¿no? Y bueno, cuando tú no tienes acceso a hacer las cosas o no hacerlas, pues es ocioso decir si se pudiera o no. Si tú no lo puedes hacer, pues es ocioso decir. Ahí entraría la relación. Yo conozco a Hernán Guízar como una persona de bien, como un jefe policial que ha hecho mucho bien al estado de Jalisco. Pues, pero si quien tiene que tomar la decisión no soy yo, pues poco puedo decir en este sentido. Quedamos lejos de la depuración policial. Algunas voces dicen que se fracasó y que la mejor prueba son las policías de Iguala y de Cocula en Guerrero. Mira, son temas que tenemos que estar trabajando día con día. Tenemos que estar conscientes de algo. El crimen organizado tiene un manejo muy amplio y lo hemos visto. Cuando vamos a alguna ciudad, la gente por temor no quiere denunciar. La gente llega tenemos todavía un esquema de patrullaje muy rudimentario. ¿Por qué? Porque son 2 policías en una patrulla que les toca ir a la sierra. Y esta gente va en 5 o 6 vehículos, van 4 o 6 gentes en cada vehículo. Entonces se junta un pequeño grupo, un grupo mediano con buen armamento y topa los 2 elementos. O sea, nada pueden hacer estos 2 elementos. Son amenazados, son cooptados. ¿Qué es lo que pasa? Por temor a perder el trabajo muchas veces no denuncian. Y esa es la lucha que debemos de tener. Ver cómo fortalecemos las instituciones para que al menos los policías denuncien, para que al menos los policías no se pongan del lado del delincuente. Digo, el que no quiere ser policía que se salga, que busque otro empleo. Yo creo que toda la gente que estamos al frente, que tenemos un trabajo como este, en algún momento de nuestra carrera hemos recibido muchas amenazas. Y ese es parte del esquema de esta delincuencia, ¿no? Y depende de ti si te doblas o no te doblas, pero tú tienes que seguir haciendo tu trabajo. ¿Y harías este llamado también a los alcaldes? Mira, este es un tema que hemos estado trabajando con el gobernador. El gobernador está muy ocupado, no te quiero decir preocupado, ocupado en este tema. La propia Constitución nos señala que quienes son los responsables directos de los cuerpos de seguridad pública son los alcaldes. Y hay una responsabilidad administrativa, inclusive penal, si no se cumple con los lineamientos de la depuración policial. Entonces tenemos que pues, separar del cargo a quien haya que separar, pedir revaluación de quien haya que pedir revaluación y pues en esa estamos, ¿no? Finalmente, ¿cómo quedaron los números en Jalisco después de que entró el plazo este mes, de que ya nadie que no haya pasado los exámenes debía salir? Mira, este es un tema que lo trae el Consejo Estatal. Yo te puedo hablar de lo que es la Fiscalía. De la Fiscalía, 496 elementos resultaron no aprobados. De estos 496, en este momento hay como un 40% de elementos que están siendo reevaluados. ¿Y cuántos sí pasaron? Pues todos los demás, que serían aproximadamente
estamos hablando son 2.000 elementos de la policía. 1.600. Como, sí, 1.500 alrededor. Arriba de 1.600 elementos. Muy bien. En Jalisco ya hubo disturbios, al menos uno, como los que se están viviendo toda la semana y casi todos los días en Guerrero, desgraciadamente. ¿Qué pasó? Mira, en primer lugar, este disturbio nada tuvo que ver con el tema de Ayotzinapa. Hay que recordar que estos temas ya han sucedido en algunas ocasiones. Y el día del evento, pues yo lo comenté, estos operativos se tienen que hacer viendo hacia atrás. ¿Qué es viendo hacia atrás? Hablamos del disturbio en San Juan de Dios. Del disturbio en San Juan de Dios. Este operativo tenemos que hacerlo viendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no es el primer disturbio que se da ante este tipo de situaciones. Hay que recordar que ha habido muchos operativos que se realizan, pero hay que recordar la historia para no volver a cometer los errores, ¿sí? Aquí, por desgracia, hubo una serie de errores tácticos, operativos, en los que pues, al final termina en esta situación. Un operativo que fue coordinado y fuimos invitados por el Ayuntamiento de Guadalajara y íbamos todas las instancias. Fue coordinado por una instancia externa para el tema de piratería. Y ¿La instancia externa es la PGR o quién? sí, hay la Procuraduría. Hicieron varios operativos, salieron muy bien. Este operativo, bueno, por desgracia se unieron varios factores. Era un viernes, era mediodía, era quincena. Se conjugaron varios factores que ya se habían conjugado en el pasado. Entonces esto nos prende ahí un conato, una problemática que pues deriva en disturbios. Y bueno, ya después de que se llega a un acuerdo, de que se ve que la gente que estaba involucrada en esto no eran comerciantes, porque lo dijimos desde el principio, nosotros estamos privilegiando el diálogo, tenemos que hablar con los comerciantes, porque ellos se quejaban de una serie de situaciones que son muy válidas, ¿no? Se tuvo un diálogo, se les dijo, señores, la gente que ustedes tienen todo el derecho a manifestarse, tienen todo el derecho de petición, como lo marca la ley, pero no tienen el derecho a hacer estos desmanes. La gente se fue deslindando de este grupo de vándalos. Te quiero decir que hoy ya tenemos 9 detenidos presentados ante el Ministerio Público, se le está iniciando procedimiento, algunos de ellos ya están en Puente Grande y se está siguiendo el proceso, ¿no? ¿Y las investigaciones hasta hoy qué hipótesis validan? Porque se dicen muchas cosas, se dicen que fueron contratados para reventar el operativo. Mira, tendríamos que ir a la psicología de las masas, ¿sí? Muchos de los eventos que nos han tocado, que hemos participado, vemos que cuando el ser humano se siente invisible, cubierto por la multitud, toma actitudes de esta índole, ¿no? Si tú estás en un estadio y te sientes cubierto por un grupo de gentes, a mí me ha tocado ver señoritas que llegan en vehículos muy bonitos, muy, muy bien presentadas, y en cuanto se meten allá a la porra, gritan de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten pues parte de un conjunto, ¿no? Entonces, esto hasta hoy no hemos corroborado que sean parte de un grupo de choque o de un grupo. Eso no está acreditado. Hasta hoy no está acreditado, seguiremos con la investigación. Digo, apenas van 9 detenidos, hay mucha gente más que tendremos que detener, pero bueno, es una investigación que está abierta y pues tampoco hay que hacer algo que creo yo que dentro de la turba se salió de control, algo que estaba muy, muy manejado. Hasta hoy no tenemos esta hipótesis. ¿Hubo respuesta al llamado a la población de aportar videos, fotografías, elementos? Por eso hemos logrado la detención de esta gente, mucha gente pues indignada, como
en Jalisco somos gente de bien, somos gente que nos gusta el orden, no nos gusta el disturbio, no nos gusta este tipo de situaciones. Muchísima gente aportó ante la Policía Cibernética en el 066, en el 089 de denuncia anónima, nos aportó datos y pues eso agradecemos mucho a la ciudadanía que estén teniendo confianza en la Fiscalía. Ya hubo un deslinde, un análisis de ese operativo fallido, porque yo platiqué con el secretario de Seguridad de Guadalajara y decía, nosotros nos retiramos y le corrimos porque el MP de la Fiscalía nos dijo. Mira, hay situaciones que cuando uno como autoridad tiene que valorar, ¿sí? Muy bien, retirémonos de la zona de conflicto, reordenémonos y busquemos retomar el orden en donde se ha perdido el orden, ¿no? Esa es la obligación de cualquier autoridad, ¿sí? Nosotros como Fiscalía, cuando supimos que esto se había salido de control, el comisionado Solorio estuvo presente, un servidor estuvo presente, estuvimos ahí, gente de Asuntos del Interior dialogando con los comerciantes, pero a ver, el hecho de que te digan vámonos ahorita porque el problema está latente, no quiere decir pues vámonos y ya no regresemos. Se trata de vámonos, reorganicémonos y retomemos el orden, porque imagínate, se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo tomó el fiscal las críticas de tardanza, de respuesta no a la rapidez que se haya querido, de la Fuerza Única Metropolitana, que a todo el mundo nos vendieron que para eso era? Sí, volvemos a lo mismo. Cuando tenemos que traer gente de fuera, inclusive del estado, y llega primero esa gente que la gente local, pues nos toma tiempo, ¿no? Estaba gente de la Fuerza Única, pero nada suficiente. La gente que estuvo ahí nos hablaba de 300 a 500 gente las que estaban participando en el disturbio, y para cualquier uso de movimiento de mantenimiento del orden, pues se necesita un contingente importante. Hay que recordar que la Fuerza Única trae herramientas, pero para una operación de mantenimiento del orden son otro tipo de implementos, son el escudo, son el casco, son el tolete, se tiene que hacer la movilización. Todo esto se tuvo que hacer, se tuvo que traer gente al interior del estado para presentar un contingente suficiente para pues calmar los ánimos de 500 gentes. O sea, a mí me llamó la atención que también el secretario de Seguridad mencionara mucho la camioneta negra Tundra de la Fiscalía donde dejaron armas. Esa camioneta se quemó. ¿Por qué? Porque los últimos que corrieron pues, fueron los de la Fiscalía, ¿no? Ellos se quedaron ahí tratando de mediar, es el informe que yo tengo. Mientras ellos estaban mediando con la gente que estaba en el interior, pues ya estaba a unos, cuando vieron que corrieron los demás, hay fotografías muy evidentes que pues nos avergüenzan un poco porque se ve como sale corriendo la autoridad. En ese momento, pues mientras están esta gente adentro, pues se quema el vehículo, ¿no? Y ya cuando ven esta situación, ya es cuando los elementos del área de Fiscalía pues salen caminando un poquito más lentos, o no sé si, pero bueno, yo no tengo fotos de ellos corriendo. ¿Y qué pasó con la coordinación? ¿Cómo se va a garantizar al ciudadano que para el otro operativo, y también asegurar que haya operativos, porque parece que los comerciantes logran el objetivo con estos disturbios, de que ya no vaya la autoridad nuevamente a meternos a la legalidad? Hay que recordar que la Policía de Guadalajara tomó el control de la zona. Este control que tiene la Policía de Guadalajara ha evitado que estos comerciantes regresen. Pero ahí a la están zona. de vuelta. Pues ahora sí que es un tema de municipio. La Fiscalía está en la mejor disposición de apoyar, pero es un tema de reordenamiento urbano, es un tema de reordenar el comercio, ¿no? Que no le compete a la Fiscalía. Lo que me preocupa también un poco, y creo que a los ciudadanos, es la ilegalidad no se puede combatir de día, se debe combatir solo de noche. De día debemos tolerar la impunidad.
volvemos a lo mismo. Si vas a hacer un operativo sabiendo que se te puede salir de control, tienes que llevar el número de elementos necesarios para el mantenimiento del orden. O sea, cualquier persona que tenga conocimientos de seguridad pública te puede hablar claramente del tema, ¿sí? No puedes ir a un lugar donde en un momento dado ya hubo antecedentes de disturbios, ya hubo antecedentes de que te juntan 200 gentes en poco tiempo. Aunque nunca habían atacado. A ver, a lo mejor no tienes memoria. A mí me tocó ir en alguna ocasión cuando elementos de fuerzas federales estaban recibiendo ataque por parte de la gente de San Juan de Dios. Hubo otro operativo también donde participaron helicópteros y participó mucha gente y también quemaron un camión de cerveza ahí en el mismo cruce donde fueron los hechos. Ahí se quemaron camiones de cerveza, se vandalizaron también negocios. Que yo recuerde, una zapatería, varios negocios fueron robados y vandalizados, ¿no? Entonces no era un tema de primera ni única ocasión. ¿Y qué tenían en común todas estas situaciones? Que habían sido al mediodía, que habían sido en momentos que no tenían que ser, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes que actuar, tienes que valorar, por eso yo te decía, hay que mirar hacia atrás, tienes que valorar todos los antecedentes de esa zona. Y te lo vuelvo a repetir, podemos hacer un operativo a plena luz del día, pero tenemos que ir preparados para la reacción que se va a tener. Entonces no estamos diciendo que se vaya a permitir tal o cual cosa, pero sí tenemos que preparar los operativos que tenemos que realizar, tenemos que tener suficiente gente para enfrentar una situación como la que se presenta. ¿A qué atribuyes el poco éxito que se ha tenido en 5 de febrero? Y me consta que como responsable de la Policía de Guadalajara se intentó, encabezado por una estrategia que encabezaste, ir ahí, tratar de poner fin ahí a la venta de robo de autopartes. Ya como fiscal también se intentó, se decomisaron muchas autopartes que hoy damos cuenta que la gente no va por ellas. ¿Qué falta? Mira, ¿qué falla? Siempre lo he dicho yo y es algo muy similar al narcomenudeo. Mientras haya quien compre, va a haber quien venda, ¿sí? Tenemos que presentar denuncias. Las denuncias de robo de autopartes eran casi nulas. Hasta que no realizamos el operativo, decomisamos autopartes, logramos que muchísimos tapatíos fueran a recuperar su autoparte. ¿Y por qué decimos que es indispensable la denuncia? Porque cuando tenemos la denuncia, podemos generar mapas delincuenciales. Sabemos por dónde están moviendo las bandas, sabemos en qué horario operan. Tenemos una serie de información. ¿Qué dice la mayoría de la gente? Y te digo, porque yo lo he escuchado muchas veces. Para mí es más fácil ir a 5 de febrero, comprar mi autoparte, ir a perder todo el día poniendo mi denuncia. Eso ha cambiado. Hoy te digo que en menos de una hora ya estás en la calle, ya estás con tu denuncia presentada, estamos cambiando la atención. Hace falta caminar un poco en ese tema, pero estamos en camino a mejorar eso. Pero es indispensable que la gente nos diga, porque volvemos a operar. Cuando yo llego con los directores de las policías municipales, y igual que tú, oye, es que me dicen que hay mucho robo de autopartes. Bueno, dime dónde, cuántas denuncias tienen. Híjole, es real. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente lo deja en el anecdotario. No, es que a mí me robaron esto, me robaron aquello, me robaron esto. Pero ni siquiera hacen una llamada al 066 para denunciar que fueron víctimas de un delito y nosotros poder generar un mapa delincuencial y poder tomar medidas con las policías municipales. Hay mucho que platicar, pero me gustaría cerrar la conversación, fiscal, agradeciéndote tu tiempo y preguntándote, ¿podemos aspirar como comunidad algún día a que se terminen estas áreas de impunidad donde conviven la ley y el delito, como San Juan de Dios, el paraíso de la piratería, la 5 de febrero, el paraíso de la venta de autopartes, el santuario con la venta ilegal de medicinas, el baratillo donde se vende también de todo de dudosa procedencia? ¿Podemos aspirar a ello? ¿Se puede? Tenemos que
tomar conciencia como sociedad. ¿Sí? Tenemos que tomar conciencia, y te lo pongo nuevamente. Algún día yo comentaba con una persona, oye, ¿tú crees que el consumo de drogas es un delito? No, pues sí es un delito. Ok, compete a la fiscalía, compete a cualquier instancia que tú quieras nombrar. No, pues yo creo que sí. Bueno, ¿a cuánta gente para que consuma droga le han puesto la pistola en la cabeza? No, pues a nadie. Que yo conozca a nadie, me dice. Pero bueno, entonces es una opción personalísima. Es algo que yo estoy tomando, un riesgo que yo estoy tomando, al igual que comprar robado, al igual que comprar piratería. Y ha habido miles y miles de anuncios. Y siempre tenemos una excusa. Es que la medicina pirata es más barata. Es que el disco pirata es más barato. Es que qué flojera ir a poner mi denuncia. Mientras como sociedad no cambiemos esa forma de pensar, esta gente lleva un paso adelante. Tenemos que cambiar. Pero también hay que subirle la factura y que les cueste más trabajo, no que nada más lleguen y tiendan la mercancía. En eso estamos trabajando. Pero tenemos que reordenar, tenemos que ser sensibles también en que si yo te quito tu mercancía, te voy a dejar una factura para que tú, un documento para que tú puedas en un momento dado ir a demostrar que esa mercancía a lo mejor no es ilícita y puedas recuperarla y a lo mejor puedas hacerte el lado de la legalidad. Tenemos que reordenarnos todos, porque si yo llego y te quito tu corbata y te digo, oye, pues ahí al rato vas y la reclamas, pues tú vas a decir, oye, pues, a ver, pues déjame cuando menos ahí en una tarjeta, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de cómo vamos a hacer las cosas. La gente está peleando por la comida de día a día. Lo menos que tenemos que hacerles es darles un camino para que se sume a la legalidad. Y en ese camino estamos. Pues muy bien, fiscal, muchas gracias, mucha suerte Muchas gracias. Esta grave tarea de cumplir con la responsabilidad que la Constitución les manda a las policías y a las autoridades de seguridad en este país, que es garantizarle la seguridad al ciudadano. Así es, pero juntos lo vamos a hacer más rápido. Muchas gracias, fiscal. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.